Quisiera leer, buenas tardes, es un placer poder estar juntos como familia y poder reunirnos con el propósito de alabar el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial. Quisiera leer una nota que se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo 5, versículos 14 al 16, que dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, por supuesto, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Espero que todos hayan pasado un sábado hermoso. Espero que todos hayan gozado la compañía de Cristo Jesús. Y alguien puso por allí en Facebook: qué hermoso es hablar personalmente con el Señor Jesús. Y lo es. Y cuando nosotros concentramos todas nuestras emociones, todos nuestros sentidos para lograrlo, como Enoc, le damos fuerza a nuestra conciencia para desarrollar ese privilegio hermoso de su presencia en nosotros, creo que se puede. Vamos a cantar el himno número 409. Es un himno que no cantamos con frecuencia, pero creo que el tema lo amerita. Porque me ama el Salvador.
¿Qué les parece si nos arrodillamos y le pedimos al Dios del cielo que su grata compañía esté con nosotros y que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente esta tarde para comprender lo que queremos estudiar y compartir juntos? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites el privilegio de la vida, porque nos permites el privilegio de respirar, de ver y poder estar delante de ti. Qué doloroso es de que muchos aún de nuestros amigos y familiares ya no están más con nosotros. Pero si a nosotros nos das la oportunidad de un día más, ayúdanos a aprovecharlo para buscar tu rostro, para estar cerca de ti, para conocer tu voluntad y comprometer toda nuestra fuerza y energía para hacerla de acuerdo a tu grato placer. Te ruego una bendición muy especial por todos mis hermanos en toda la faz de la tierra, donde quiera que se encuentren, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Permite, Señor, que en esta tarde tú puedas bautizar a cada uno de mis hermanos con ese bautismo de pureza, santidad, obediencia y ese carácter tan perfecto y hermoso como el tuyo, y que cada uno de ellos pueda hacer exactamente lo que tú deseas. Una luz poderosa que ilumine al mundo, que salve a su familia y que retorne a sus hijos a los pies de Cristo Jesús. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos a tus pies. Permite, Señor, que nadie nos separe de ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo agradecemos de corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Creo que es hermoso poder disfrutar, gozar los días de sábado. Gracias a Dios que todavía tenemos en estas regiones un poco de libertad para poder estar en familia y participar de la belleza de la unidad en nuestras congregaciones con nuestro amado Jesús. Sin embargo, esta tarde quería presentar un tema diferente a este, pero hay algo que lastima mi corazón con mucha agonía, y lo que lastima mi corazón es que hay algunos hermanos, hay algunas familias en las iglesias, en donde quiera que estén, que están manejando la fe, la religión, con mucha superficialidad, con mucha liviandad, y casi quiero pensar que inconscientemente estamos siendo arrastrados por las fuerzas del mal simplemente para quedarnos fuera del camino. Tuve la noticia de que dos familias de California, familias muy lindas, a quienes conocí bien, ya no están más en la iglesia.
ya no son más parte de este grupo. Dejaron de guardar el sábado. En otro lado, otra familia también abandonó las filas de la iglesia para ir a formar parte de un grupo evangélico. Y hay al menos 7 casos que conocí en esta semana de personas, de familias, de hogares, que por alguna razón, todos tienen un motivo, maltrato emocional, religioso, problemas en la iglesia, problemas en la familia, malcomprensión de la doctrina, pero al menos 7 familias han abandonado la fe. Y la verdad es que nosotros somos un pueblo con privilegios especiales, con privilegios únicos. Voy a leer la palabra otra vez. Voy a leer 2 versículos. Y uno dice en Mateo, capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el 14, que es el broche de oro, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hablaba con una de estas familias intentando ayudar. Y el problema de uno de ellos son los hijos. Los hijos, me dijo la madre con lágrimas, no tienen interés en la iglesia, no tienen interés en Dios, no tienen interés absolutamente en la religión. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Creo que el enemigo hoy está absolutamente decidido y está aplicando toda su sabiduría, toda su fuerza y toda su energía para destruir a la familia, desconectándola de la fuerza, de la gracia, del poder y del amor de Cristo Jesús. ¿Qué cosa es lo que dije que está haciendo el enemigo? Hermano, el enemigo no está atacando a la iglesia directamente, sino que está atacando a las familias. Si tú ves a una iglesia aburrida, si tú ves a una iglesia en problemas, si tú ves a una iglesia vacía, si ves a una iglesia en problemas y pleitos, no es porque la iglesia en sí esté coronándose con todos estos problemas. El problema está en los hogares que componen estas iglesias.
Y nosotros llevamos nuestros problemas, nuestras tragedias, nuestras crisis, nuestros pleitos, nuestra mala conducta, nuestros malos apetitos, nuestros viejos vicios a la iglesia, y por supuesto en el grupo componemos un caos, un mar sucio y turbio, lleno de maldad, y entonces pareciera que es la iglesia. No, pero no es la iglesia. El problema surge en la familia. Querido, ¿tú quieres que tu iglesia reaccione, cambie? ¿Por qué estoy hablando de esto? Yo podría hablar de cualquier otra cosa. Podría estar hablando ahora mismo quizás de profecía. Pero la profecía va a desaparecer. Las lenguas van a desaparecer. Y lo único que va a quedar, si es que queda, es el amor. Y lo que hace falta en nuestra casa es el amor. Dice aquí en la página, perdónenme un segundito, tenía un papel, una tarjeta aquí, y ahora la perdí. 26, aquí está. Dice aquí una cita en la página 26 del Desierto de las Gentes. ¿Qué cosa es lo que está pasando con nuestra iglesia? Queridos, nuestros hijos se nos están yendo de la iglesia. Los hombres cada vez están más distraídos, los padres, los papás, cada vez están más distraídos de las responsabilidades sacerdotales que son asignadas sobre ellos en el hogar y en la casa. Cada día hay una indiferencia dolorosa, triste, hacia las cosas espirituales. ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Los predicadores ya no tienen ganas de estudiar la Biblia. Los predicadores están presentando cualquier cosa, el estrés, las tensiones, los problemas regulares de la vida diaria, pero no están hablando más acerca del Espíritu Santo, ni de la lucha diaria en Cristo Jesús. Dice aquí en la página 26 del Desierto de las Gentes, al pie de la página, el mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Y creo que eso es lo que está pasando hoy en nuestras iglesias. Nuestros predicadores, nuestros hermanos, los que están como responsables de la dirección de la iglesia, privan a Dios de su gloria y defraudan al mundo por una falsificación del Evangelio. No es lo que dicen lo que vale, sino es lo que viven, lo que no funciona. Y desafortunadamente nosotros creemos que podemos impresionar con nuestros labios y nuestros dichos y nuestras palabras a la gente que nos escucha. Pero desafortunadamente, aunque esto pudiera ocurrir así, son nuestros hijos los que capitalizan más nuestros hierros, nuestros errores, nuestra falsedad, nuestra hipocresía. Son ellos los que beben la realidad de nuestra supuesta fe. Y cuando ellos se dan cuenta que nuestra fe, nuestro cristianismo, nuestra obediencia
nuestra religión no opera, no funciona en nosotros, lo que sucede es que ellos se desalientan y se dan cuenta que la fe que nosotros decimos viene de Dios, es de Dios y va a Dios, no opera en nosotros. Ellos se dan cuenta que nosotros mismos nos estamos engañando y lo que deciden hacer ellos es salirse de la iglesia. Dice aquí esta cita que los judíos se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron estos predicadores de aquella época a ser agentes de Satanás para su destrucción, para su propia destrucción. Queridos hermanos, si algunos están saliendo de la iglesia, se están yendo de nuestras filas, es porque Satanás está trabajando fuerte, pero no en la iglesia, sino en nuestros hogares. Es allí donde se ve la realidad de mamá y de papá. Nosotros hacemos bromas acerca del teléfono cuando alguien llama y pregunta por papá o por mamá, y entonces la mamá dice o el papá dice, dile que no estoy. Y eso parece una mentira insignificante, una mentirita blanca. Pero queridos, detalles como esos le dicen a nuestros hijos que la verdad de Cristo Jesús es una falsedad en nosotros. Ojalá fueran esas mentiras blancas. Desafortunadamente, rodeamos nuestras mesas para criticarnos mutuamente, para destruirnos, para levantar falsos testimonios, para decir cosas terribles el uno contra el otro. Déjame leerte, dice aquí, estamos hablando del pueblo de Dios que abandonó las filas de la iglesia de Dios de aquella época, que desechó a Cristo Jesús y terminó no solamente desechándolo o rechazándolo, sino clavándolo en la cruz en un menosprecio satánico terrible. Dice aquí que privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del evangelio. Llegaron a ser agentes de Satanás para su propia destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Imagínate el extremo donde habían llegado. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, por tu caminar obediente delante de mí, tú vas a ser una bendición para todas las naciones. Las familias de la tierra van a ser benditas en tu nombre. Tú, tu familia, por donde quiera que vayan pasando, tú vas a ser una bendición. Pero desde ese punto de vista hermoso de bendición al cual Abraham estaba siendo llamado, hasta este otro punto de ser representante de Satanás, hay una distancia enorme. Benditas serán las familias de la tierra en tu nombre. Y dice aquí, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, el pueblo escogido, el pueblo de Abraham, el pueblo adventista de aquella época, el pueblo de Isaac, el pueblo de Jacob, el pueblo de Moisés, el pueblo de David, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Queridos, el engaño del pecado, dice a la mitad de la cita de la página 27, el engaño del pecado había llegado a ser su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. Fíjate bien, habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. Y esto es lo que está sucediendo hoy. Hoy
el pueblo de Dios está siendo destruido por las fuerzas del mal con todos los recursos disponibles. Música, internet, celular, comida, placer, apetitos destruidos y pervertidos. El engaño del pecado había llegado a su culminación y habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimientos y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Hermanos, hay gente, nuestra gente, está abandonando nuestra iglesia. Y la mayoría no la abandona, pero vive en una frialdad que estremece al Espíritu Santo. Dice aquí esta cita, el pueblo se había apartado tanto de Dios que habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Imagínate toda esa multitud de ese viernes de mañana que gritaba crucifícale. Era el pueblo de Abraham, era el pueblo de Moisés, era el pueblo de los 10 mandamientos, era el pueblo del Sinaí, era el pueblo del Mar Rojo, era el pueblo del Jordán, era el pueblo del Maná, era el pueblo de Josué, era el pueblo de Salomón, era el pueblo de Daniel, era el pueblo de Isaías. Ese era el mismo pueblo que gritaba crucifícale. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Dice aquí, los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres en esos días. Los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Esto fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. Queridos, esto es lo que está pasando ahora. Hoy el pecado tiene un altar en la mayoría de las iglesias adventistas. Hoy el pecado tiene un increíble altar donde se le adora, se le defiende, se le protege, se le exalta. Es increíble que todo tipo de pecado es más protegido que el nombre de Cristo Jesús, que el nombre del Espíritu Santo y las virtudes que esto conlleva en la vida y carácter de los seres humanos. Es increíble que en este momento no se puede hablar contra el pecado. En este momento no podemos hablar acerca de los vicios que la iglesia tiene, porque se tildan a los predicadores de fanatismo, de extremistas, de disidentes, de cualquier cosa. Ya ni siquiera podemos hablar acerca de la salud. No, está prohibido hablar de la salud. Es increíble cómo Satanás ha encarnado en los hombres, los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Hoy el pecado se defiende más que cualquier otra cosa.
Y quiero que sepas, querido, que si tú eres un líder de la iglesia y tus hijos te ven defendiendo el pecado, ellos te admiran, te respetan, eres su padre. Pues cuando tú defiendes al pecado más que a Dios, ¿tú crees que tus hijos son tontos? No. Ellos se dan cuenta que en tu iglesia no hay nada más que hacer. Y lo que terminan haciendo es esfumándose, apartándose. Hay muchas familias que están abandonando las filas de la iglesia simplemente porque nosotros honramos más al pecado, a nuestros vicios, nuestros apetitos y nuestras pasiones que a Dios. Es increíble. Y en esta tarde, queridos, yo no voy a seguir hablando de esto. Mi punto es cómo vamos a remediar esto. Yo podría seguir hablando de la perversión, la ropa, las modas, el adulterio, la fornicación, la prostitución en la iglesia. Podría hablar de eso. Eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo sanar a nuestra iglesia, cómo regresar a nuestra iglesia a las sendas antiguas y permitir que el sello del Dios vivo sea colocado en sus frentes antes que sea demasiado tarde. Bueno, en el libro de San Mateo, en el capítulo 17, dice la palabra así, el versículo 21, este género no sale sino con oración y ayuno. Este género solo sale con ayuno y oración. En Marcos 11:23, quisiera leerlo porque me parece que tiene un poquito de ilustración lo que dice aquí. ¿Qué acabas de leer? ¿Cuál es? Mateo 17:21. Gracias. Y voy a leer ahora Marcos 11:23. Perdón, no es este el versículo. Bueno, independientemente, los discípulos no pudieron resolver el problema del joven endemoniado cuyo padre estaba agobiado. Y cuando ellos quedaron avergonzados delante de toda aquella multitud, y el muchacho, el niño, el joven de ese padre agobiado, vino a buscar auxilio en los predicadores de la iglesia de Jesús y no pudieron resolver el problema. El Señor se sintió tan avergonzado de ellos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Traedlo para acá. Y entonces él, invocando el nombre de su padre, echó fuera a aquellos demonios. Cuando llegaron a la casa, metieron a Jesús a un cuarto y le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dijo: ¿saben? Por vuestra falta de fe. Y entonces habló acerca de la fe, pero entonces añade la frase cumbre: este género solo sale con ayuno y oración. Y hermanos, en esta tarde yo he hablado acerca del ayuno aquí. Si queremos salvar a nuestras familias, fíjate que no estoy diciendo a nuestra iglesia, no es la iglesia el punto.
En la iglesia nos estamos peleando y compitiendo por quién es el mejor. Somos una evidencia satánica por donde quiera que vamos. Nuestro carácter está tan pervertido. Somos tan insolentes, tan intolerantes, tan groseros, tan majaderos. Le faltamos al respeto a cualquier persona. Pensamos que nosotros tenemos la autoridad de Dios o de Juan el Bautista o de Elías. No sé qué cosa nos creemos. Pero lo que sí demostramos es que el amor de Cristo Jesús no está con nosotros. Los frutos del Espíritu Santo y el Espíritu mismo no está con nosotros. Porque los frutos del Espíritu Santo no gritan, no insultan, no levantan falso testimonio, no pelean en las juntas, no faltan al respeto. Los frutos del Espíritu Santo dice que son gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos y esto es lo menos que hay en la iglesia. Y en esta tarde, querido, no quiero que pienses en la iglesia, porque a veces nosotros nos creemos los redentores de la iglesia y no. Si no puedes cambiar tú, no podrás cambiar a tu familia. Y si no puedes cambiar a tu familia, mucho menos cambiarás a la iglesia. Y si no puedes cambiar a la iglesia, ¿por qué piensas que vas a ser un evangelista para el mundo? Querido, no es siendo un evangelista para el mundo como vamos a resolver los problemas. No es siendo un evangelista en la iglesia como vamos a resolver los problemas. Necesitamos cambiar nosotros. Este género solo sale con ayuno y oración. Y déjame leerte lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 89. Dice aquí una cita. ¿Quieres resolver el problema de tu familia? ¿Quieres regresar a tus hijos a la iglesia? Aunque no lo creas, aunque no lo creas. Yo conozco a padres que han orado, han llorado, han suplicado y han ayunado y han regresado a hijos a la iglesia, a los pies de Cristo Jesús, de 40 años, de 50 años, han regresado. Gente perversa, gente mala, gente que abandonó todo principio de valor celestial, retornaron. Las oraciones y las lágrimas de un padre o de una madre jamás quedan sin respuesta cuando estas oraciones son escuchadas por alguien que realmente entiende tu pesar. Fíjate cómo dice aquí esta cita en la página 89. Queridos, ¿quieres resolver el problema de tu familia? Me asusta, me duele que familias lindas, amigas, amigos de nosotros están abandonando la iglesia o simplemente están dejando de ir a la iglesia. Y si van simplemente para bostezar un rato y regresarse y criticar a la iglesia. Esa no es la tarea, ese no es el punto. Dice aquí la cita, estamos hablando de Jesús ahora. ¿Cómo le hizo Jesús para establecer su reino? Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Fíjate bien. Él tenía una senda manchada de sangre. Él tenía una senda con una cruz pesada, difícil, llena de clavos horrendos, gruesos y terribles que tenía que soportar sus manos y sus pies. Y la única manera de soportar esa pesada cruz, ese terrible sacrificio, dice aquí la cita, empieza la cita, fíjate bien, después del punto dice, por el ayuno. Voy a quitarle la palabra oración solo por un segundo.
Por el ayuno debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Por el ayuno debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero por supuesto no puede haber efectividad solo en el ayuno. Es el ayuno y oración. El maestro dijo, este género solo sale con ayuno y oración. Queridos, por el ayuno y la oración, Jesús debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. ¿Qué te parece que lo pongamos así? ¿Tú quieres salvar a tu familia? ¿Quieres salvar a tu esposa? ¿Quieres salvar a tus hijos? ¿Quieres salvar a tu familia? Por el ayuno y la oración debes fortalecerte para andar en la senda manchada de sangre que ahora te toca recorrer a ti. Por el ayuno y la oración, tú debes fortalecerte para andar en la senda manchada de sangre que ahora te toca recorrer. No hay otra manera. Yo quisiera decirte que hay un camino más fácil. Querido, cuando tienes un hijo en drogas, cuando tienes un hijo en la cárcel, cuando tienes un hijo comprometido con el pecado y la maldad, querido, no son las lágrimas, no son las oraciones de vez en cuando, no es decir, oren por mi hijo en Facebook. Por favor, no hagas eso. La única manera de que tu hijo pueda ser tocado por la sangre de Cristo Jesús y Jesús mismo es con ayuno y oración. Pero de tu parte, de tu parte, de tu parte. No le digas a la iglesia que venga a ayunar contigo. No, no lo hagas, no lo hagas. Solamente se reirán de ti. Si tú quieres salvar a tu familia, hazlo en el secreto de tu corazón y dile al Señor en tu agonía que venga y rescate a tu hijo. Mientras tú lloras, oras en ayuno ferviente, por lo menos unos 10 días. Por lo menos unos 10 días. La palabra del Señor dice aquí en San Mateo, en el capítulo 6, dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros y lo publican, lo ponen en Facebook, voy a ayunar, ayunen por mi hijo que está enfermo, que está en la cárcel o que anda en drogas. No, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, necesitamos orar y ayunar. Satanás declara que él había elegido escucha esta cita. Satanás declaró que el hombre lo había elegido como soberano suyo. Y me duele que estas palabras las está diciendo Jesús a través del don de profecía. ¿Qué cosa dice el Espíritu Santo? Declaró Satanás que el hombre lo había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres, dominaba el mundo y dominó a tus hijos, dominó a tu familia. Todos los que desean
liberación de su poder, podrán ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. Querido, aquí hemos estado por estos 2-3 años ya, con el propósito de levantar el santuario con el sacrificio de la tarde y el de la mañana. El culto familiar, mañana y tarde, Satanás discernía el símbolo de la comunión íntima entre el cielo y la tierra, y su mayor esfuerzo se dedicó a interceptar esta comunión. Esto está en la página 90. Dice aquí, hermano, que no se te olvide que el culto familiar es mañana y tarde. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Pero Satanás se dedicó a interceptar esta comunión. Voy a leerlo un poquito más arriba. Veían los hombres la obra de un poder que resistía su autoridad. Con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo, y Satanás se dedicó a interceptar esta comunión. ¿Sabes cuál es el trabajo más fuerte de Satanás? Lograr que tú y tu familia no celebren el culto familiar, porque de esa manera la comunión con el cielo y el poder celestial se interrumpen. No hay conexión, y entonces no hay quien te ayude con el poder del enemigo. El poder del enemigo es grande cuando está solo. En la página 90 dice aquí la gloria del cielo. A ver, la gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios. Esto está más o menos a la mitad de la página. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios en el culto familiar, querido. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión. Porque no hay comunión con Dios si no hay culto familiar, perdóname. Tú piensas que hacer una oración a la hora del desayuno, eso es comunión con Dios. Eso es un insulto a Dios. Si tú no tomas tiempo para el sacrificio de la mañana y colocar a tu pequeño Isaac en el altar del sacrificio, y por la tarde de la misma manera, ese sacrificio, cualquier oración no tiene sentido. Tú tienes que dedicarle tiempo a buscar a Dios y a poner a Dios en la mente y corazón de tus hijos. Tú tienes que formar el carácter de Dios en cada uno de tus hijos. Dice aquí la gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero era bien conocido para Lucifer. Te lo voy a leer otra vez. Fíjate bien. Los hombres no entendían esto de la comunión con Dios, pero Lucifer bien que lo entendía. Fíjate cómo dice. La paz, la gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las terrenales. Hermanos, necesitamos ayunar. ¿Qué cosa es lo que hace el ayuno?
El ayuno nos habilita para enfrentar al enemigo y nos capacita para realizar la voluntad de Dios. ¿Oíste lo que dije? Mamita, ¿podrías repetir lo que yo dije? Voy a tratar porque no lo copié. Permíteme un instante. Bueno, el ayuno nos habilita para enfrentar al enemigo y nos capacita para entender la voluntad de Dios. En la página 91, dice aquí, página 91, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Fíjate bien, ¿por qué el ayuno? ¿Por qué el ayuno de 40 días en Jesús? Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo, del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estos fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. ¿Por qué el ayuno? ¿Por qué el ayuno? Hermanos, nosotros estamos completamente enajenados, separados de Dios. Nosotros vivimos diariamente separados de Dios. Es más, esto que te voy a decir no te va a gustar nada, pero nosotros nacimos para vivir separados de Dios. Para poder vivir conectados con Dios tiene que suceder algo sobrenatural que no está en nuestras fuerzas. Esto solamente lo puede hacer el poder del Espíritu Santo mezclado con el arrepentimiento, la confesión, iniciados en nosotros por el Espíritu Santo. De otra manera, no hay poder que nos habilite para estar conectados con Dios. Nosotros nacimos para estar separados de Dios, desde que nacemos. Se necesita un milagro increíble para conectarnos con Dios. Fíjate bien, llevando sobre sí, esta es la lección que Jesús nos da, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito. Y tú quieres ser salvo, tú quieres salvar a tus hijos, quieres salvar a tu familia, tú tienes que resistir la prueba del apetito. Y muchos dicen que comer los alimentos de Egipto, la carne, las pizzas, las hamburguesas, eso no es asunto de salvación. Y lo dicen con un descaro. Parece que Satanás mismo habla por ellos. Porque eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice. Satanás había tomado el control de los cuerpos, de las fibras más íntimas del ser humano. Satanás estaba incorporado en el cuerpo de los hombres en aquella época. Y para poder liberar esta pecaminosidad que arrastraba al hombre al infierno, dice aquí la cita de la página 91, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito. Comer pan no era malo. Hacer un milagro para convertir una piedra en pan no era tan malo. No le estaba pidiendo comer carne de cerdo, carne de vaca, de pollo, de pescado. No. Le estaba diciendo, haz un poco de pan. Pero querido, hay momentos, como en la vida de Esaú. Esaú perdió su primogenitura por no controlar su apetito. Y la comida que estaba comprando no era mala, no era venenosa, no era prohibida, era un poco de lentejas. Pero a veces es necesario decirle no a un miserable plato de lentejas cuando se trata de la vida eterna o de tu propia vida eterna. Fíjate bien, ¿a qué le estaba diciendo no Jesús? A un pedazo de pan, de trigo. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo,
Cristo resistió la prueba del apetito. Resistió la prueba del amor al mundo. Resistió la prueba del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva, que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo yo, aquí lo dice. No me mires así de feo. No me critiques, no me rechaces. Quien está diciendo esto es Cristo Jesús mismo, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo, del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, dice aquí en la página 90 y déjenme ver. Aquí está, la página 92, a la mitad. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Hermano, escucha, escucha, escucha. Lo que comes te lleva al cielo o te lleva al infierno. Lo que comió Eva la llevó a perder todo su maravilloso hogar. Por no controlar su apetito, lo perdió todo hasta el día de hoy. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Y fíjate cómo dice aquí, precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. ¿Entiendes esto? ¿Dónde empezó nuestra ruina? Por no controlar el apetito. ¿Y dónde va a empezar nuestra salvación, nuestra redención? En controlar el apetito. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Hermano, ¿quieres salvar a tus hijos? Ellos ya están en las drogas. Ellos ya están en malos pasos. Hay niñas que en este momento ya están usando las píldoras del diario. Y son nuestras hijas. Ya Satanás las tiene en sus garras. Hermanos, ¿y tú piensas que una niña de estos, un muchacho de estos que está atrapado en las garras del enemigo, tiene ganas de ir a la iglesia? No. Y te voy a decir por qué no. Uno, por vergüenza. Dos, porque se da cuenta que no se siente cómodo por su misma situación. Satanás te dice, entra por el camino del pecado. Finalmente Dios es bueno y misericordioso, pero cuando estás atrapado, ¿con qué cara vas a regresar delante del Señor, que es santo, limpio y puro? Él mismo te condena. Es increíble, pero Satanás es más astuto de lo que te imaginas. Hermanos, para Cristo como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y así nosotros también. Y hermanos, te voy a decir una cosa. El ayuno nos pone en el camino de Cristo Jesús para vencer a la manera que Él venció. El ayuno nos debilita, es cierto. El ayuno nos debilita, es cierto, es verdad. El ayuno nos debilita.
Pero ¿sabes por qué hace eso el ayuno y por qué el Señor insiste en que ayunemos? Porque cuando nosotros estamos debilitados, dejamos de depender de nuestra inteligente sabiduría, de nuestra fuerza y de nuestro poder, y debilitados como estamos, tenemos que buscar aprender cómo depender del poder soberano de Dios. Mientras tú dependas de tu fuerza, de tu sabiduría, de tu poder, eres un guiñapo humano en las manos de Satanás. Pero cuando estés débil, cuando no puedas, cuando estés todo frágil e incompetente para manejar tu salud y tu vida, tú vas a buscar el poder de Dios, y entonces con el poder de Dios nadie podrá derrotarte, nadie podrá. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Fíjate qué tremenda declaración esta. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Y eso es lo que pasa hoy. Hoy, hermanos, el apetito del ser humano, el apetito del cristiano moderno, tiene un poder tan grande, que dice aquí que tiene un poder casi ilimitado. Es más, no podemos hablar de ese poder para que te defiendas de él. No se puede. No, eso está prohibido. Sacar los libros. De paso, yo no te estoy leyendo el libro de mensajes sobre el régimen alimenticio. Estoy leyendo el deseado de todas las gentes. Dice aquí, precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Hermano, no hay poder que pueda vencer a tu estómago. Tu estómago lo pide, lo quiere, lo demanda, lo exige, y tú se lo tienes que dar. No hay poder, ni el Espíritu Santo puede hacer. ¿Por qué? Porque tú no estás de parte del Espíritu Santo. Tú no estás de parte de Cristo Jesús, tú estás de parte de tu estómago. Y no hay quien pueda contra tu estómago. El Dios estómago es más poderoso hoy más de lo que te imaginas. Dice, desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Así los hombres se habían degradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Pero Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio, 40 días de ayuno y oración. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Hermanos, este género solo sale con ayuno y oración. ¿Quieres rescatar a tus hijos? ¿Quieres rescatar a tu familia? ¿Quieres salvar a tu iglesia? Necesitas empezar por ti. Por ti. Vamos a sacar los demonios que hay dentro de nosotros. Este género solo sale con ayuno y oración. No hay otra manera. ¿Qué te parece que durante estos días ayunemos, no sé, por 10 días, por 6 días, por 14 días, con agua? Te doy un pequeño secreto. Toma mucha agua. Mucha agua, pero mucha, abundante agua. Mucha agua. Agua en la mañana, un vaso cada media hora. Agua abundante a mediodía, un vaso cada media hora. Ya como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, tómate un par de litros de agua. En la mañana un par de litros, a mediodía un par de litros, a las 4 un par de litros, y cada media hora un vaso.
y apártate de la cocina, apártate del restaurante, apártate de la comida y aparta ese tiempo para doblar tus rodillas. Que cuando tú ayunas, ¿cuánto tiempo te llevas en el desayuno? ¿Cuánto tiempo te llevas en la comida del mediodía? ¿Y cuánto tiempo te llevas en la cena? Al menos 3 horas en las 3 horas, en los 3 eventos. Pero si tú apartas ese tiempo para orar y suplicar y llorar al Señor de corazón, que tenga misericordia de nosotros, y al menos 2 o 3 horas durante el día, nosotros afligidos lloramos y clamamos por nuestros hijos, te aseguro que el Dios del cielo va a quebrantar las fuerzas del mal y va a poner un muro de protección alrededor de tu casa, y Él personalmente vendrá para protegerlos y salvarlos y darles vida eterna. Yo voy a terminar aquí. Voy a continuar con esto. Pero quiero proponer que si quieres salvar a tu familia, querido, necesitamos hacer lo que Jesús hizo. Necesitamos hacer lo que Jesús hizo. ¿Tú piensas que el Señor va a perdonarnos y resolver nuestros problemas simplemente con, oh, yo te perdono, no te preocupes, no necesitas ayunar y orar? Déjame leerte en la página 93, dice: Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho, que el privarlos de una fruta tan hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho, sacarla del Edén. Hermano, pero el Señor lo que dijo lo va a cumplir. Sacó a Eva y a Adán del Edén y nos va a sacar a nosotros de la vida eterna. Este género solo sale con ayuno y oración. Este género solo sale con ayuno y oración. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia, piensa en esto, piensa cómo nuestro estómago y nuestra boca nos controlan tanto, al punto de decir y proclamamos que la comida no es asunto de salvación. Si no fuera asunto de salvación, Dios no hubiera ayunado 40 días. Si no fuera asunto de salvación, Moisés no habría ayunado 40 días, 86 días. Si esto no fuera asunto de salvación, el Señor no los hubiera llevado por el desierto y les llevó a un lugar de hambre para que aprendieran a depender de Dios. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era necesario aprender a confiar en Dios más que en nuestros apetitos y pasiones, más que en las exigencias de nuestro estómago. Voy a leer la cita, por favor escúchala. Para Cristo como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Para Cristo como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, ¿dónde empezó la ruina? Con la comida. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Y así como por haber complacido el apetito Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios habían aumentado el poder de los apetitos y pasiones hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Así los hombres se habían degradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Pero Cristo venció en favor del hombre soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas.
Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Quieres salvar a tus hijos? ¿Quieres salvar a tus hijos? Este género, el enemigo, en tu casa, en tu mente, en tu corazón, este género solo sale con ayuno y oración. Y te voy a decir una cosa. Cuando me enteré de que estos amigos, algunos se han salido de la iglesia, y cualquiera dice, pues habla con ellos, ¿verdad? Es más, ¿por qué no haces algo por ellos? Hermano, no es con mi experiencia, no es con mi sabiduría. Jesús dijo, Salomé, no es con tu experiencia, querido, no es trayendo al consejero, no es trayendo al mejor pastor. Jesús dice, este género solo sale con ayuno y oración. Y yo me he propuesto ayunar por esos amigos, porque si es la única manera en que salen los demonios y pueden volver a restaurarse en el seno de Cristo Jesús, pues yo lo voy a hacer. ¿Estás interesado en salvar a tu familia? Algunos de tus hijos ya no están en la iglesia. No les digas lo que tienen que hacer. No hagas el ridículo, porque nosotros los sacamos de la iglesia con nuestras torpezas religiosas. Hermano, si tú quieres que tus hijos regresen, este género solo sale con ayuno y oración. Yo te propongo que a lo largo de esta semana o la que viene podamos ayunar. Eso es lo que voy a hacer. Y no voy a hacer un plan contigo, yo lo voy a hacer porque yo tengo necesidades personales para salvar a estos mis amigos, a mi familia, a mis hijos y a los que considero son parte de mi preocupación especial. Y yo sé que tú las tienes también y son legítimas, y que a veces estás agobiado. Bueno, pues este género solo sale con ayuno y oración. No pongas en Facebook, por favor, oren por mis hijos. Eso es ridículo. Eso, ¿sabes qué cosa está diciendo? Yo estoy preocupado por mis hijos, pero ustedes oren por ellos. Hermano, no. Este género solo sale con ayuno y oración, pero no de la iglesia, sino tu ayuno, tu oración, tu conflicto, tu crisis, tu angustia, tus lágrimas, tú solo con Dios, tú solo con la sangre de Cristo Jesús. Vamos a terminar aquí. Y vamos a cantar el himno número 74, por favor. Gracias, hermanos. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Yo puedo unirme a tu ayuno. Pero no me pidas que yo ayune por ti y tú te quedas mirando la televisión toda la tarde. Eso es insultar a Dios. ¿Quieres que tu familia se salve? Vamos a orar y vamos a ayunar en serio, de corazón. Vamos a cantar el himno 74.
cerramos con el himno 52, por favor. Gracias, gracias por este maravilloso sábado. Y hermanos, quiero decirte que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Y hay poder cuando ayunamos. Él hará milagros increíbles. Él dijo, este género solo sale con ayuno y oración. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y si algo falla, que Él nos diga dónde está el error. Y Él lo hará cuando estemos de rodillas delante de Él. Vamos a cantar el 52. Querido, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tienes fuera de la iglesia? ¿Cuántos hijos tuyos ya no tienen interés en Dios, en su palabra? Y en su programa Salvador. Te quiero decir lo siguiente. Si tú ya eres una persona mayor, no descuides los pocos días que Dios te da. Úsalos para construir un arca segura. Y un arca segura es el ayuno y la oración. Tú dirás, pero es que yo ya estoy viejo y no puedo ayunar. Si tú ayunas, no solamente salvarás a tus hijos, pero también restaurarás tu cuerpo y tu vigor. En algún otro momento te platicaré de las bendiciones del ayuno. El ayuno hace que tu cuerpo se restaure increíblemente y las células se regeneren. Pero eso es aparte. Lo que quiero decir es que si ya tienes pocos días de vida, según tus cálculos de vida,
pues úsalos para salvar a tus hijos. No hay nadie en el mundo en que quiera ayudarte a salvar a tus hijos. No hay. Si no eres tú, no hay nadie más quien esté interesado en ellos. Así que, si somos los únicos, vamos a orar, vamos a llorar, vamos a ayunar como nunca antes lo hemos hecho, y vamos a decirle a Dios que haga su obra milagrosa con nuestros hijos y saque los demonios de ellos y de los nuestros, para que su salvación, su sangre preciosa, nos cubra completamente y nos haga parte de su herencia bendita. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, la verdad es que hay algunos padres que están muy agobiados por el descarrío de sus hijos, por el trastorno de sus familias, por la destrucción de sus familias. Y Señor, hay padres afligidos de verdad, porque quizás nuestros hijos han menospreciado la senda de la vida eterna, y nosotros como padres nos sentimos tan impotentes, tan incompetentes, tan frágiles, tan inútiles para hacerlos volver a la senda sagrada de salvación. Pero Señor, nosotros somos débiles e impotentes, pero tú eres poderoso y además diste tu vida para la salvación del hombre. Señor, si es a través del ayuno y la oración que tu sangre preciosa será efectiva en los corazones de nuestros hijos, por favor permite que durante estos próximos días nuestro interés supremo sea orar y ayunar hasta que las puertas del cielo se abran y tú puedas clavar en el corazón de nuestros hijos los 10 mandamientos para gloria tuya. Guárdalos en tus santas manos, llénalos de los frutos del Espíritu Santo y permite que, como el hijo pródigo, puedan regresar pensando en las bondades de la casa de mi Padre. Señor, que si ellos tienen que comer las sobras que los cerdos comen, que las coman. Pero Señor, que en ese momento también tu Santo Espíritu los haga razonar y los haga volver en sí, para entender que en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan y de pan de vida eterna. Por favor, ayúdanos a comprender junto con ellos que necesitamos a un Salvador que nos dé el pan de vida, el pan que sacia y salva para siempre. En tus manos queremos quedar en esta tarde. Te ruego de corazón que nos salves a nosotros los padres, que nos des sabiduría para entender y que nos ayudes a esperar confiadamente que tus provisiones de amor son las mejores para nosotros, y que dependiendo de tu sabiduría y de la fuerza de tu Santo Espíritu podremos entender el camino que tenemos que seguir para reandar la senda perdida, Señor, y volver a caminar por esas sendas antiguas que tú quieres que caminemos para restaurar a nuestras familias, salvar a nuestros hijos y tener ese sello glorioso de santidad, de pureza, de amor, de tu obediencia completa, Señor. Permite que esto pueda ser una realidad hermosa para cada una de las familias que están escuchando o participando en esta tarde. Alabamos tu santo nombre. Alabado seas. Muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por tu Santo Espíritu y muchísimas gracias por el sacrificio realizado en la cruz del Calvario. En ese maravilloso nombre, el nombre bendito de Cristo Jesús, te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos que salves a nuestros hijos. En ese glorioso nombre te lo pedimos. Amén. 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 Mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga piedad de nosotros, y recuerda que las lágrimas y las oraciones de una madre, que las lágrimas y las oraciones de un padre jamás quedan sin respuesta. Muchas gracias.
Buenas tardes. Nos vemos el próximo lunes a las 5:30 de la mañana. Gracias.